Muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Amén. Se me pidió que tuviese esta hora una corta meditación de apenas 15 minutos, pero 15 minutos de veras que son muy pocos. Con costo da como para orar, leer el texto y luego volver a orar. Así que si hacemos solo eso, pues se van a quedar con media hora, están dando media hora, así que con permiso de hermana más media hora. Y para entrarnos de una vez, vamos a iniciarnos con una oración y luego quisiera hacer una pregunta de sondeo y entramos de una vez. Oremos. Nuestro amante Padre y eterno Dios que mora en el cielo, su nombre sea santificado y glorificado por siempre. Henos aquí esta tarde, a un sábado, reunidos en su casa de oración, porque necesitamos estar cerca de usted. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, oramos para que nuestra necesidad sea llena. Háblenos a través de su santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando usted escucha mencionar la palabra Tarso, hablando de la Biblia, porque hay unos huesos que se llaman el tarso, el metatarso, pero hablemos de la Biblia, ¿qué se le viene a la mente? A ver, Saulo, Pablo. Y cuando yo les menciono el nombre de Pablo, de Saulo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Con qué lo relaciona usted? La caída del caballo. Soldado a la mano, Caída de caballo. caída de caballo, ¿qué más? ¿Qué otra cosa se le viene a la mente? ¿Cómo dice? Preso, misionero. ¿Alguien más? Perseguidor de cristianos. Perseguidor de Dios y perseguidor de los cristianos en una época. Muy bien, pues pensaba que se podría disertar o tener presente en una reunión que es de jóvenes para toda la iglesia y hasta eso se me designó que va a predicar de Pablo, del Evangelio. ¿Y qué podemos hacer? En esta hora yo solamente quiero remontarme al momento en que un joven de Cilicia de Tarso llamado Saulo, le pusieron el apellido de donde pertenecía, Saulo de Tarso. Él desde muy joven decidió, ya ve que le gustaban las aventuras fuertes, su carácter, su espíritu valiente, lo llevó a entrar, como dijo el hermano, en el ejército. Se volvió soldado. Y siendo soldado, sus dotes de líder y de mucha disposición, pronto lo pusieron a la cabeza del grupo de soldados del templo, bajo el mando de los sacerdotes. Y él cumplía su misión de corazón. Quería hacer todo lo mejor porque pensaba que su causa era buena. Él decía y pensaba estar luchando contra el equipo de los perdedores. Él decía, voy a acabar con los cristianos porque esos son el equipo equivocado. Siguen a Jesús, son perdedores, así que yo voy a ir en contra de él. Y a ver que a nadie le gusta estar del lado de los perdedores, ¿sí? Por ejemplo, mañana juega la final Alemania versus Argentina. ¿Cuántos van a Alemania? Ahí está, ¿eh? Todos quieren ir a Alemania. ¿Por qué van a Alemania? Vamos a ver. Porque le ganó a Brasil. ¿Por qué le ganó a Brasil? Dice el hermano. Porque todos quieren estar del lado del bueno, del campeón, del ganador. Nadie quiere estar de los perdedores. Saulo de Tarso pensaba estar en el lado correcto, del lado de los que estaban en la verdad. Pero un día ya ven que pidió una carta a los sacerdotes y en el capítulo 9 de Hechos, para que usted pueda tenerlo presente, lo pueda anotar, llevar en sus notas o leerlo, narra la conversión. Un día pidió a los sacerdotes un poder especial que no solamente le daba autoridad de actuar dentro de Jerusalén, sino salir a otros lugares. Y le dieron una carta poder para dirigirse hacia Damasco, montando su caballo, como todo un soldado, con todo y su uniforme, y viajaba hacia Damasco en esos caminos polvorientos con su escuadrón, su equipo de soldados. Y mientras viajaba por ahí sucedió algo interesante. Yo sé que ustedes conocen la historia, y para ver que conocen la historia, quiero preguntar que alguien me levante la mano y me diga qué color era el caballo blanco que montaba Pablo. A ver. Blanco, dice. A ver, los hermanos sí lo saben. Son muy inteligentes los hermanos, ¿verdad?
Era blanco. Pues Pablo, montando su hermoso caballo blanco, viajaba hacia Damasco, pensando por dentro, ahora sí les va a ir mal a los cristianos. De repente, Jesús en persona se le presenta en una luz muy brillante, lo derriba del caballo, como dijo mi hermano por ahí, mi hermano, se dio su tremendo golpe, y Jesús lo hizo comer tierra. De repente Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y cuando Saulo se da cuenta de que quien le habla es superior, le dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Aunque en realidad Saulo no estaba persiguiendo a la persona Jesús. Ya Jesús se había ido, ¿a dónde? Al cielo. Lo que estaba ahora en la tierra era su naciente iglesia. Pero como estaba persiguiendo a la iglesia, era a través de la iglesia estaba persiguiendo ¿a quién? A Cristo Jesús. Ya ven que la Biblia dice que nosotros somos el tesoro del Señor. Y que el que toca a uno de nosotros se mete bien feo. Dice la Biblia que como que le toque la niña de sus ojos. Y entonces Saulo se dio cuenta que en realidad estaba del lado equivocado. Dijo Saulo, pues voy a cambiar de equipo. Miren qué interesante. Tomó la mejor decisión. Y ahora se pasó del lado de los sacerdotes y se puso al lado de ¿dónde? De la iglesia cristiana. Y a partir de ahí Saulo comenzó una carrera cristiana que mucho tiene que ver con los dotes de un soldado. Y recordamos a Pablo como el evangelista, recordamos a Pablo como el intrépido, tenemos a Pablo como el políglota, tenemos a Pablo como el elocuente, tenemos a Pablo como el intelectual. Pero me gusta la faceta o la característica de Pablo, donde es siempre un soldado, y más que un soldado, es reclutador de muchachos y entrenador de ellos. Esa es la parte que me gusta de Pablo. Un buen líder es aquel que forma a otro líder. ¿Entienden? Si una persona no es capaz de reproducir lo bueno en otra, no está cumpliendo su ministerio. Y en la Biblia encontramos varios ejemplos en donde Saulo, ya ahora Pablo, reclutó personas y las entrenó. Y trató de meterlas en su mente la psicología de que debían ellos también creerse, ¿qué cosa? Soldados. Y me llama la atención por qué Pablo enfatiza tanto lo de soldado. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, un poco más adelante, Pablo narra su conversión, cómo fue que él vino y se convirtió. Dice el versículo 4 de Hechos 22. Que él perseguía muerte el camino de los cristianos, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y mujeres, como también el sumo sacerdote y todos los ancianos que son testigos, hasta recibir cartas de ellos para los hermanos de Damasco, y fue a traer presos a Jerusalén los que estuviesen allá para que fueran castigados. Pero en otra carta que escribió a los Filipenses, el capítulo 3, el versículo 7, él menciona que una vez que se da cuenta de que estar de Cristo es estar de parte de Cristo, es el mejor lugar, se cambia de lugar y ahora dice él, las palabras de él son las siguientes: todo lo que para mí era ganancia, tenía una buena posición y era un candidato, ya prácticamente lo habían elegido los sacerdotes para perfilarlo como un fariseo sumo sacerdote, porque el hombre tenía madera. Y entonces Pablo ahora dice, sin embargo, cuando yo me encontré con Cristo, todo lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Es más, y en el siguiente versículo 8 dice que no solo lo considera pérdida, lo considera como basura. Eso que yo tenía antes por bueno, ahora es basura. Y él narra su conversión, porque el testimonio de él es lo que influenciaba en los nuevos discípulos que él estaba formando, el deseo de ser unos verdaderos soldados del Señor Jesús. Ahora, cuando uno de los muchachos que él reclutó era apenas un joven de 16 años, por eso es que yo quiero en esta hora referirme a él. Ya sabemos que Pablo predicaba, tenía muchos dones, hablaba muchas lenguas, tenía mucho conocimiento, muchos estudios, pero se preocupaba por adiestrar jóvenes.
Uno de ellos se llamaba Tito y otro de los cuales la Biblia lo habla se llama Timoteo. Timoteo tenía aproximadamente unos 16 años. Entre nosotros hay muchos jóvenes que andan por esa edad. Muchos adolescentes que andan entre los 15 a los 18 años. Y a veces los adultos pensamos de que ellos pues no tienen todavía mucha experiencia, no pueden hacer muchas cosas. Pero ya ven que la Biblia narra de este joven llamado Timoteo, al cual Pablo lo prohijó y lo tomó y le inculcó psicológicamente, lo hizo entender y creerse un soldado. Ahora, yo conozco un poco de lo que es ser un soldado porque ya haya estado en el ejército. Mi papá perteneció al ejército de Nicaragua en el tiempo después de la guerra, por muchos años. Y yo lo miraba llegar a la casa con su uniforme, sus armas y su porte, ¿no? Como muy valiente, y todavía lo recuerdo. Y ahora me imagino a Pablo tratando de educar a este muchachito y decirle: tú eres un soldado, pero un soldado de Jesucristo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el versículo 3, Pablo le dice a Timoteo una de las cosas que un soldado tiene que pasar. Versículo 3 de 2 Timoteo, vamos a leer el texto. Vamos a leer desde el 1, luego el 3. 2 Timoteo 2, 1 y luego el 3. Y vamos a ver ahora qué sigue a continuación. Le dice Pablo: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Versículo 3. Soporta conmigo las fatigas como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está haciendo un trabajo psicológico con este muchacho y le está diciendo: considérate un soldado. Ahora, pero ¿qué características tiene un soldado? Yo les voy a decir en esta tarde por qué los soldados de Jesús somos los campeones y estamos destinados a la victoria sobre el ejército de Satanás. ¿Saben por qué? Porque los soldados de Jesús somos un trihíbrido. Trihíbrido significa que tenemos la cruza de tres, trihíbrido, que tenemos características de tres tipos de personas. En cambio, los soldados del enemigo son una bola de montoneros bulliciosos, indisciplinados, relajistas. No tienen cuándo triunfar. En cambio, nosotros tenemos a Cristo como nuestro líder, nuestro capitán, el campeón, y debemos ser un soldado trihíbrido. Vamos a ver en primer lugar por qué. Versículo 4 del 2 Timoteo 2. Y aquellos que han soñado con aventuras, sus jóvenes, sus señoritas, Jesús nos está llamando a esta hora para que se conviertan en soldados vencedores, que ganemos victoria para Cristo Jesús. Versículo 4 dice: ninguno que milita, está hablando siempre de milicia, de ejército, de soldados, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. En otras palabras, Jesús quiere personas que tengamos características de un soldado. Y luego vamos a ver por características. Versículo 5 dice: además, el atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Versículo número 6. El labrador ha de trabajar primero para poder participar de los frutos. Versículo 7 dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En otras palabras le dice Pablo: Timoteo, esta es la receta, es la fórmula que debes de tener presente. ¿Quieres ser un vencedor? ¿Quieres ser un verdadero campeón para Cristo? Ten presente tres cosas. Y es lo que en esta tarde yo quiero decirles y venderles la idea para que usted lo retome y lo ponga en práctica. Debemos ser como un soldado. ¿Qué características tiene un soldado? En primer lugar, un soldado es disciplinado. ¿Cómo es un soldado? Disciplinado. En el ejército aprende disciplina. Mi papá decía, y todavía lo dice, que en el ejército se usa una frase: las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen. Así de sencillo. Las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen. Por ejemplo, si están los soldados alineados y pasa el general
Y el general pasa revisando y de repente le da gana y dice a uno de los soldados: soldado, láncese a ese charco. El soldado no tiene por qué imprecar y empezar a decir: un momento, señor, pero mire, mi uniforme lo acabo de planchar, mire qué bien ando, ¿cómo se le ocurre que me voy a tirar en ese? No, por favor, mándeme otra cosa, mándeme que haga lagartijas, sentadillas, que cualquier cosa. Un soldado no puede hacer eso. Si el general le dice: soldado, al charco, ¿qué tiene que hacer el soldado? Al charco, lanzarse al charco. Disciplina, disciplina y obediencia es lo que caracteriza a un soldado, un buen soldado. El cristiano no puede menos que también ser disciplinado. ¿Quiere usted ser un buen cristiano? ¿Quiere tener éxito? Aprenda como un soldado a ser disciplinado. Póngase disciplina. Usted mismo, horarios en estudio de la Biblia, horarios en oración, horarios para ir a la iglesia. Van a hacer propuestas, metas y cúmplalas. Porque usted mismo se lo está proponiendo y porque Jesús, nuestro capitán, se lo está ordenando. Amén. Número 2. Lo compara también, además del soldado, ¿qué? A un atleta. Además del soldado que es disciplinado, tú tienes que incorporar a tu vida, le está diciendo Pablo a Timoteo, las características positivas de un atleta, pero no de un atleta tramposo, sino de un atleta transparente. ¿Qué es lo que le dice? Un buen atleta no es coronado, sino lucha, ¿cómo? Legítimamente. En las competencias o disciplinas de las Olimpiadas que participan los que están ahí, ellos tienen que cumplir y ganar legítimamente. Porque si se descubre que alguno de ellos ha empezado a hacer trampas, inmediatamente queda descalificado. Tiene que ser transparente. El cristiano también debe ser como un buen atleta. ¿Cómo? Transparente. Hermanos, al cielo no se llega por atajos. Escuchen eso y no lo olviden. Algún día, recuerden lo que quiera, pero no olvide esto: al cielo no se llega por atajos. Solamente hay un camino, solamente hay una vía, y es Cristo Jesús. Y si queremos llegar por otro medio, estamos perdidos. No hay otra manera. Luchemos legítimamente como un buen soldado, como un buen atleta, para ser coronado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tercera característica que Pablo le dice a Timoteo que incorpore en su vida para que sea un soldado trihíbrido, con el cual el diablo no puede hacer nada, porque sus soldados son personas indisciplinadas, revoltosas, que no les gusta seguir lo que se establece, pero nosotros sí. ¿Con qué lo compara también? Un labrador, para disfrutar de los productos de la tierra o de la cosecha, ¿qué tiene que hacer primero? Dice, un labrador ha de trabajar primero para poder participar de los frutos. Quizás aquí ustedes, los más pequeños jóvenes, no conocen lo que es la agricultura. Estamos acostumbrados, sobre todo aquí, a ir al supermercado y ya comprarlos empacados, ¿no? Y no saben ni siquiera cómo es que se cultiva eso. Sin embargo, yo lo conozco por experiencia, soy campesino y no me avergüenzo, cultivado la tierra con mi padre y sé lo que es trabajar en el campo. Y si hay algo que te enseña a ser campesino, labrador, son dos cosas. Número 1, paciencia. Y número 2, trabajo, perseverancia. No crean que el maíz y los cultivos se producen a la buena de Dios, se tira la semilla y ya. ¿Qué tiene que hacer, dice la Biblia, el labrador? Trabajar primero. Se limpia la tierra, se deshierva, se quita la maleza, se siembra, se está cuidando el cultivo hasta que produce. Y la paciencia es necesaria, porque yo no puedo ir a plantar hoy una semilla y querer ir mañana a obtener el fruto, porque eso es imposible. Eso no existe. Todavía no me lo he inventado eso, de que hoy siembra y mañana ya está el fruto. Tiene que aprender a tener, ¿qué cosa? Paciencia, paciencia y perseverancia. Con estas tres características que nosotros incorporemos a nuestra vida espiritual, a nuestra vida cristiana, hermanos, déjenme decirle que usted y yo llegaremos a ser fieles soldados de Jesucristo, ganando victorias grandes para nuestro general. No habrá manera que el diablo nos derrote, no habrá manera. En primer lugar, seremos disciplinados,
Segundo, seremos transparentes. Tercero, seremos pacientes y laboriosos. Y de esos soldados se están necesitando hoy en el ejército del Señor. Y usted ha sido llamado a formar parte de este ejército. ¿Quisiera usted formar parte de este ejército? ¿Cuántos les gustan esas aventuras, soñar con conquistar grandes batallas? Las grandes batallas se conquistan, y para el cristiano hay muchas que hay que conquistar. A través de la oración, de los conflictos, de las pruebas, de las luchas, se deben ganar. Pero si usted quiere que le salga mejor todo, aprenda a ser un buen soldado de Jesucristo. Y cuando Cristo Jesús venga, nos va a dar la corona de vida, y todos podremos estar enlistados en esa hermosa fila. Pablo le vendió esta idea a Timoteo. Pablo le vendió esa idea a Tito. Pablo le vende la idea a todos y cada uno de nosotros hoy, porque el cristiano debe y tiene que ser un buen soldado de Jesús. Quisiera terminar en esta hora para cumplir con mis 15 minutos. Pero quiero hacer una invitación. En lo personal, si permanezco en la iglesia, si permanezco sirviendo a Jesús, no es porque mi camino esté libre de obstáculos. No es porque todo me haya salido color de rosas. Es porque he aprendido a luchar de la mano de Jesús. He aprendido a pedirle al Señor: Señor, dame fuerza, dame valentía, ayúdame a ser disciplinado, ayúdame a ser transparente, ayúdame a ser trabajador y a ser paciente. Y cuando el enemigo me ataque, me ponga trampas, sabré salir adelante, porque entonces tú estarás como mi general hacia adelante. Las luchas vienen, las pruebas están, y solamente usted y Dios de la mano pueden vencer. Agradezco a Dios porque Él me fortalece. Agradezco a Dios porque me ha ayudado a ser un soldado de Jesús. Es más, mi email tiene ese nombre, se llama Guerrero de Dios Fiel. Me gusta eso, y así lo escribí. Y como soy un guerrero, sé que el enemigo está luchando contra mí, y no ha podido vencerme a pesar de las pruebas. En el matrimonio, en la familia. Casualmente ayer mi hija fue intervenida y tuvieron que operarle de un tumor en su piernita a sus 7 añitos. Sin embargo, yo he ahí estado luchando como un buen soldado de Jesucristo, y he mantenido la bandera y he dicho: aquí estoy como soldado, no me va a vencer, porque estoy del lado correcto, del lado de los campeones y los ganadores. Nadie quiere estar del lado de los perdedores. ¿Cuántos de ustedes quieren permanecer del lado de los ganadores? ¿Cuántos quieren permanecer como soldados de Jesucristo? Que no vamos a ser vencidos, porque somos un trihíbrido. Somos un soldado disciplinado, somos un atleta que es transparente, y somos un labrador que es paciente y trabajador. Y si somos así, tenemos la victoria en esta parte. Voy a terminar, y quiero que, si usted ha escuchado este canto, lo cante conmigo, que se une en el canto, porque me gusta cuando nos dice que somos soldados de Dios. Vamos entonces a poner el canto, y hágalo, conviértalo en su lema, sobre todo los niños, los jovencitos, y los que somos jóvenes aún, porque la juventud se lleva en el corazón. Los jóvenes son de 15 a 100 años. Así que si alguien tiene 90, 80, 70, todavía es joven. El viejo es porque se considera viejo. Así que vamos entonces a escuchar este canto, y cante conmigo. Soldado de Dios, guerrero fiel. Este es el canto que vamos a cantar. Somos soldados pequeños, guerreros. Nuestra arma es la palabra de Dios. Nuestro escudo el Espíritu Santo. Él nos protege y nos llena de valor. En nuestras manos no hay armas ni piedad, solo un aliado llamado Jesús. Nuestro amparo, nuestra fortaleza, Él nos guía cada día más. Soldado de Dios, guerrero que es mi deseo hasta el fin. Soldado de Dios, guerrero
Un hermoso galardón nos espera, de vestiduras blancas estaré. Y cuando Cristo Jesús un día venga, un nuevo nombre de guerra tendré. Soldado de Dios, guerrero fiel, y que mi deseo servir. Soldado de Dios, guerrero fiel, la victoria es nuestra en la meta. Cerca está, cerca está. El estribillo ustedes saben. Soldado de Dios, guerrero fiel, Vamos, que se escuche más. y que mi deseo servir. Una vez más. Soldado de Dios, guerrero fiel, la victoria es nuestra en la meta. Cerca está, cerca está, muy cerca está. Cantemos una vez más. Soldado de Dios, Guerrero fiel, servirte es mi deseo hasta el fin. Soldado de Dios, guerrero fiel, la victoria es nuestra en la meta. cerca está. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ya la victoria es nuestra, hermano. La meta ya la podemos ver. Solo tenemos que seguir adelante como buenos soldados de Jesucristo. En este ejército hay lugar para todos. Y estamos del lado correcto. Si se cambia de equipo o de bando, va a ser un perdedor. Y es triste. Quisiera hablar con aquellos que tienen pruebas, tienen luchas, pero no quieren abandonar las filas de Jesús. Desean seguir adelante como soldados, luchando aún hasta la misma sangre, luchando de rodillas, luchando contra el mal, porque Cristo, nuestro general, está por nosotros y con nosotros y nos ha asegurado la victoria. ¿Habrá alguien en esta hora que quiere unirse conmigo en oración para que Dios siga con nosotros? ¿Quiere ponerse de pie? Yo quiero orar en esta hora. Jóvenes, niños, señoritas, también ustedes tienen que ser soldaditos de Jesús para ganar victorias para Jesús, y vamos a triunfar. Oremos. Nuestro Señor y Padre que mora en el cielo, en esta tarde, Señor, alabamos y glorificamos su nombre, porque usted nos ha llamado a formar parte de este gran ejército de soldados vencedores, soldados que tenemos la victoria asegurada. Es una lucha, no contra carne y sangre, sino contra potestados y principados, contra huestes de las tinieblas. Sin embargo, Señor, si permanecemos de su lado como soldados fieles, siendo disciplinados, siendo transparentes como atletas, siendo laboriosos y pacientes como el labrador, no habrá batalla que podamos perder. Todas las venceremos, todas las ganaremos, porque usted nos asegura la victoria. Padre, denos fuerza, denos empeño, denos deseo, denos disciplina y convicción para formar parte de este gran ejército de soldados y no aflojar nunca la arma de guerra que es la palabra de Dios, es la oración, es la fe, es la paz, es el evangelio, Señor. Ayúdenos a permanecer fieles. En esta hora, en nuestra lucha, hay conflictos serios y el enemigo nos tiende emboscada, nos ataca, pone problemas, pone enfermedades, pone dificultades, pone dolores, pérdidas. Pero nosotros no nos dejaremos vencer, porque seguimos adelante como buenos soldados de Jesús. Fortalézcanos, Señor. En la lucha a veces somos heridos, nuestras fuerzas menguan, a veces somos amenazados incluso hasta de muerte, pero no debemos dar paso atrás. Usted está con nosotros y la victoria es nuestra. Somos soldados, y eso quede grabado en nuestra mente, Señor. Gracias en esta hora. Bendíganos siempre y quédese a nuestro lado. Bendiga a nuestras familias, nuestros familiares y amigos y seres queridos donde estén. Los alcance su Espíritu Santo y sean protegidos por sus santos ángeles. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.